Saludos. En un día como hoy, del año 460 a.C., pudo haber nacido uno de los más grandes filósofos que han existido a través de todos los tiempos. Aunque contemporáneo de Sócrates, se le considera como presocrático, es decir, como un filósofo de la naturaleza, por sus conceptos totalmente contrarios a la escuela socrática, tanto que Platón, el discípulo preferido de Sócrates, lo odiaba profundamente y quiso quemar todos sus escritos, que entre otras cosas parece que fueron muy abundantes. Se dice que escribió alrededor de unos 70 libros. Este propósito sí se vio realizado siglos después con la destrucción de la biblioteca de Alejandría, por lo que de Demócrito se tienen apenas unos cuantos trozos de estos libros y lo que Aristóteles escribió de él. Este filósofo sí lo admiró, aunque refutó muchas de sus teorías. Las ideas de Demócrito pasaron desapercibidas por muchos años. Los físicos modernos sí han vuelto a él al considerar que mucho de lo que él escribió tenía visos de verdad. Demócrito fue el primer materialista, con ideas bastante antirreligiosas. Sin embargo, parece que no lo tomaron muy en serio, gracias a que nació en Abdera, al norte de Grecia, hoy Tracia. Para la época de Demócrito, sus habitantes eran considerados como hoy los gallegos en España o los pastusos en Colombia. Se le trató de enjuiciar no por sus ideas, alguna vez, sino por despilfarrador, al acusarle de haber malgastado la herencia que le había dejado su padre. En consecuencia, escribió el Gran Diacosmos para defenderse de estas acusaciones. Paradójicamente, el libro fue tan bueno que por plebiscito popular obtuvo un premio que superó en mucho lo que había recibido de herencia. Se dice que conoció tempranamente el pensamiento de magos y caldeos, gracias a que en su juventud estuvieron alojados ellos, incluso el rey Jerjes, en el momento en que este pasó después de las guerras médicas. Posteriormente tuvo varios viajes. Estuvo en Persia, en India y principalmente en Egipto, donde duró 5 años adquiriendo conocimientos en matemáticas y geometría. Viajó a Atenas para conocer a Sócrates, lo conoció pero no se le presentó porque lo consideró muy tímido. Se quejaba de que nadie lo reconoció, a diferencia de su discípulo Protágoras, que fue ampliamente reconocido en Atenas. A su regreso a Abdera, se reunió con Leucipo, a quien se consideró su maestro, pero más que todo su compañero, con el que tuvieron largas conversaciones y al parecer las teorías de Demócrito eran más bien compartidas en conjunto. Sin embargo, se atribuyen a Demócrito por ser quien las escribió. En su pueblo se dedicó pues a aprender primero, a enseñar y a escribir. Se dice que duró 90 años. Sin embargo, la fecha de su muerte más probable fue en el año 370 a.C. Demócrito creía que había que disfrutar y comprender todo lo de la vida. Comprender y disfrutar eran una misma cosa para él. Valoraba la amistad y consideró el buen humor como el objetivo de la vida. Le decían el filósofo que ríe, y dedicó una importante investigación filosófica al origen y naturaleza del entusiasmo. Dijo que una vida sin regocijo es un largo camino sin una posada. Pero las mujeres, los niños y el sexo le desconcertaban. Prefirió alejarse de ellos porque le quitaban tiempo para pensar. En uno de sus escritos afirmaba: hay innumerables mundos de diferentes tamaños. En algunos no hay sol ni luna, otros son mayores que el nuestro, y los hay que tienen más de un sol y más de una luna. Creía que se habían formado espontáneamente a partir de la materia difusa del espacio. En una época en la que nadie sabía de la existencia de cráteres de impacto, Demócrito pensó que los mundos a veces entran en colisión. Creyó en algunos mundos estaban habitados, mientras que otros no tenían ni plantas, ni animales, ni agua.
que las formas más simples de vida nacieron de una especie de cieno primordial. Conceptos que aprendió y convirtió años más tarde en el Renacimiento Giordano Bruno. Enseñó que la percepción, la razón por la cual pienso, por ejemplo, que tengo una pluma en la mano, era un proceso puramente físico y mecánico, que el pensamiento y la sensación eran atributos de la materia reunida de un modo suficientemente fino y complejo y no de algún espíritu infundido por los dioses en la materia. Ese concepto mecanicista es otra característica de los atomistas. Cuando uno se pregunta por el porqué del origen de algo, se pueden tomar dos caminos. Explicarlo como la finalidad por la que se hizo. Eso se llama concepto teleológico. ¿Para qué se hace un barco? Para navegar por el agua. Eso es un concepto determinista. Pero si se indaga qué circunstancias anteriores causaron este hecho, es un concepto mecanicista y es la base de la ciencia. Una de las máximas de Demócrito, todo lo que existe en el universo es fruto del azar y la necesidad. Es una noción que toma la física cuántica de nuestra época. En la resolución moderna mecánico-cuántica de este problema, la certidumbre y la regularidad aparecen en la forma de hechos que son promedios tomados sobre una distribución de reacciones de probabilidad variable. A medida que aumente el número de procesos aleatorios que contribuyen al promedio, cabe predecir con una precisión creciente qué es lo que va a ocurrir. La concepción de Demócrito es compatible con esas creencias actuales. No se puede decir con certeza qué suerte correrá un átomo dado, pero sí se puede adelantar con toda exactitud las consecuencias de los movimientos de miriadas de átomos que choquen al azar en el espacio. Escribió varios libros sobre geometría. Decía que si se corta un cono, el área inferior es más grande que la superior. Si fueran iguales, estaríamos cortando un cilindro. Se le atribuyen dos teoremas, ambos sobre el volumen, uno sobre el volumen de un cono y otro sobre el volumen de una pirámide. El concepto más importante fue la del átomo y que los caracterizó y por ello se conoce esta escuela como atomista. Si Newton llegó al concepto de gravedad por una manzana, Demócrito le apareció la idea del átomo por el pan. Un día entró a su casa donde acababan de hornear pan y le llegó ese olor. No se contentó con el placer anticipado de la delicia de un pan recién hecho, sino que se le ocurrió que si una parte de ese pan le había llegado a su nariz, era porque estaba formado de muchas de ellas. Entonces todas las cosas estaban formadas de esa forma. Así, si se tuviera un cuchillo tan fino que cortara cualquier cosa hasta llegar a un objeto que no se pudiera cortar, tan pequeño que no lo podemos ver a simple vista, ese ladrillo esencial sería la materia primordial, el átomo, que quiere decir indivisible, que no se pueda cortar. El átomo no es el componente de los elementos de la tabla periódica, definido por John Dalton, porque este a su vez se puede dividir en electrón y núcleo, y este último a su vez en quarks, quienes serían, junto con los gluones, realmente los verdaderos átomos. Demócrito decía que estas unidades indivisibles difieren en tamaño y forma. Así, los átomos de las cosas dulces están hechos de átomos lisos y los amargos de átomos cortantes, los líquidos de átomos redondos y los metálicos de pequeños rizos que los mantienen juntos. Decía también que los átomos están en constante movimiento. A veces tienen forma que encajan y se combinan, y de esta forma se forman todos los objetos que vemos. Su consistencia depende de los espacios entre ellos, sean amplios o muy juntos. Se crea además la noción de vacío, de espacio. Para la época, esta concepción de un no ser era un adelanto grandísimo. En igual forma, la noción de que no existe arriba ni abajo. En palabras de Bertrand Russell, la filosofía fue cuesta abajo después de Demócrito y no se recuperó hasta el Renacimiento.
Demócrito y sus antecesores se embarcaron en un esfuerzo desinteresado por comprender el mundo, decía Russell. Su actitud fue imaginativa y vigorosa y plena del placer de la aventura. Les interesaba todo, los meteoros y los eclipses, los peces y los remolinos, la religión y la moralidad. Combinaron un intelecto penetrante con el celo de un niño. No eran supersticiosos, sino verdaderamente científicos, y los prejuicios de su época no los influyeron mucho. El camino del conocimiento científico, al menos el de la física, se vio pues interrumpido por más de 1000 años, con algunas pocas excepciones de algunos pitagóricos, de Arquímedes y Ptolomeo. Solamente cuando llegan los conceptos de Copérnico se vuelve a tomar ese camino, pero solo en los últimos 120 años se pudo adelantar en forma importante el nivel del conocimiento actual. Y sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer.